creo que 11 o 12, o sea, quienes entregaron entre el miércoles y hoy, yo les voy a estar corrigiendo para que mañana ya tengan sabido si es que tienen que corregir algo, volver a entregar o lo que sea, de esas actividades 4, 5 y 6. ¿Qué más? El manual que tenían que entregar hoy, que la mayoría me dice que no lo entregó y no pudo hacerlo, vamos a estirarlo hasta el lunes a primera hora, pero no se demoren mucho más, porque si tienen que corregir algo de ese manual y yo no lo vi hasta el lunes, no van a tener tiempo, porque el miércoles a esta misma hora o a las 8 si quieren, porque si hay algunos que tienen clase entre las 6 y las 8, podemos ponerlo a las 8. Lo que pasa es que si lo ponemos a las 8, quienes tienen familias nos van a terminar odiando porque vamos a terminar tarde. Entonces tampoco les conviene a ustedes. Por ahí piénsenlo si quieren hacerlo a las 6 y le dicen a las otras materias que este miércoles pierden porque tienen evaluación con este taller. Es la primera vez que ustedes les van a pedir a otras materias que se ajusten porque generalmente terminamos cediendo nosotros. Entonces, podemos hacerlo tipo 6 como para que tengan más tiempo o 7 como muy tarde. Porque si arrancamos a las 8 van a ser las 10 de la noche y vamos a seguir rindiendo y tampoco es la idea. Entonces, Meli? la idea de la presentación de la semana que viene es la siguiente. No extenderlo, el límite de tiempo es 15 minutos máximo. Piensen que 15 minutos es una animalada de tiempo. Generalmente en las conferencias o en las presentaciones de congresos se les da entre 7 y 10 minutos por persona o por grupo. Lo que yo quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que me hagan una presentación del proyecto en el que ustedes estuvieron trabajando y que digan, bueno, este proyecto, que destaquen las fortalezas de toda la gestión ambiental de ese proyecto, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, quienes estuvieron trabajando con el barrio sustentable, bueno, la fortaleza es que es el primer barrio sustentable que va a usar tales tipos de herramientas. Destaquen las deficiencias, digamos, de ese proyecto, qué herramientas de gestión no usa o cuáles son las más débiles, y cuáles proponen ustedes como profesionales de la materia que empiecen a implementarse o que se hagan más fuertes y cómo implementarían esas herramientas de gestión para hacerlas justamente, no quiero volver a usar la palabra fortaleza, pero sí como para que sean, para que cumplan con el rol de herramientas de gestión y para que la empresa o el proyecto sea sustentable, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, les decía, bueno, en el caso de la estación de servicio, por ejemplo, bueno, la estación de servicio, no me acuerdo, vamos a decir X, la verdad que no está implementando auditorías. Entonces, esa es una debilidad del proyecto de la estación de servicio, entonces nosotros proponemos que se implementen auditorías y que no solo sea una auditoría que cumpla con la ISO 14001 o la ISO que corresponda, sino que además implemente otra auditoría que tenga, no sé, auditorías con los vecinos de la zona para ver si los vecinos tienen algún comentario del proyecto, etcétera, etcétera. Que denle algún valor agregado que no solo cumpla con la normativa, sino que sea propio de quienes viven cerca del proyecto y que dicen, la verdad que a esto le hace falta tal cosa, y yo le cambiaría tal otra y le implementaría tal otra. No quiero, van a tener algo de tiempo como para contarme un poco de qué trata el proyecto, cuándo empezó, cuántas personas emplea, cómo es su sistema de gestión ambiental, cómo es su programa de gestión ambiental, cómo son las auditorías que realiza, qué obtuvieron o qué pensaron para el manual. Van a poder repasar una por una todas las herramientas que vimos en clase, pero el fuerte de ustedes va a ser ese, es decir, como profesionales nosotros vemos estas deficiencias y esta fortaleza.
y proponemos tal cosa a fines de lograr que el proyecto sea sustentable, cumpla con la normativa y tenga un valor agregado propuesto por el profesional. A la hora de pensar en ese valor agregado, y esto se los pongo como un plus, si quieren, si pueden y si les interesa, hagan una evaluación por ahí mental o en una hojita chiquitita, o estimen los costos de implementar ese plus o ese valor agregado que ustedes proponen, ¿sí? Porque todo lo que es gestión ambiental tiene un costo extra. Si el costo es muy grande, la empresa va a decir no. Pero si el costo es relativamente bajo o inclusive el beneficio en el corto plazo de lo que se tiene que pagar es mayor, por ahí la empresa dice, ah, bueno, genial, lo implementamos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, las plantas de tratamiento, que se tiene que cumplir por ley con plantas de tratamiento para que el vuelco no sea fuera de la normativa, si ustedes proponen agregar a la planta de tratamiento, no sé, se me ocurre un proceso secundario, un proceso terciario, porque solo cuentan con una planta de tratamiento que tiene un proceso preliminar, y ustedes dicen, bueno, si le agregamos un primario y un secundario, vamos a mejorar la calidad del vuelco y no nos van a estar clausurando cada tanto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, ¿qué harían? Bueno, con tales días de clausura yo pierdo tanta plata, pero con la inversión en la planta de tratamiento, esa plata la recupero en 3, 4, 6 meses, etcétera. Y venden de esa manera ese valor agregado que ustedes quieren proponerle a la empresa. Eso les va a servir para cuando quieran justamente hacer esto. Ustedes saben que la empresa no está cumpliendo con algo que es legal en la mayoría de los casos, los clausuran cada tanto, pero en la empresa dice, bueno, levanto la clausura en 2 días y tengo que pagar tanto, y pierdo tanto por no trabajar. Si les dicen eso, ¿invertís tanto? ¿Lo recuperás en este tiempo? Ah, mira vos, qué bueno. Y esa es una manera de venderse ustedes dentro de la gestión y lograr que se cumpla con los proyectos y la normativa, básicamente. Y en el caso de que no sea algo que tenga que cumplirse por normativa, por ejemplo, ese valor agregado que yo les decía en la auditoría, como no tiene costo, lo pueden vender como, bueno, te va a traer beneficios a la larga, porque si nosotros logramos entablar una mejor comunicación con la sociedad en la que estamos insertos, es probable que la gente banque el proyecto a la hora de trabajar. Una de esas cosas que se me ocurre implementar en algunos municipios, por ejemplo, en proyectos nuevos, es que el 70%, decir un número cualquiera, ¿no? El 70% de la población o de los trabajadores de ese proyecto tiene que ser residentes de la zona. Ese es un valor agregado que ustedes le pueden poner. Estoy peleando con la perra, perdón. Basta. Ahí está. ¿Queda claro que es básicamente lo que quiero que hagan? Que cuenten en muy resumidas palabras, porque piensen, hagan de cuenta que la persona que está del otro lado no sabe absolutamente nada del proyecto, nunca leyó, no tiene idea dónde queda Ramallo, o en el caso de Diego, dónde está la estación en la que ellos estuvieron trabajando. Entonces, bueno, primero ubicar a la persona, contar brevemente el proceso productivo, todas las herramientas que ustedes vieron, y eso, fortalezas, deficiencias y valor agregado. Y para eso tienen máximo 15 minutos, no lo vayan a hacer en 5 porque va a quedar muy cortito. Lo ideal son, como les decía, entre 7 y 10, que es generalmente lo que uno tiene en un congreso. Pueden usar las herramientas que se les ocurra y que tengan disponibles. Sí, esto es PowerPoint, fotos, un pizarrón,
como suelo hacer yo con la hoja y les muestro la hoja, lo que quieran es bienvenido. Traten de, voy a usar una palabra que está muy de moda, pero ser creativos y poner ese tipo de cosas en juego porque ustedes están por recibirse y tienen que salir a venderse. Entonces, la mejor manera de hacerlo es implementando este tipo de cosas. O sea, suena feo, pero piensen que ustedes van a estar trabajando justamente, o la herramienta de trabajo más cercana que van a tener es la industria. ¿Sí? Por lo menos la mayor parte del grupo que está en Ramallo. Bueno, después puede ser una ONG, puede ser o el Estado mismo. Pero a la hora de presentar, ustedes tienen que tener como un plus, un extra, como para decir, bueno, nosotros siempre vamos a estar agregando algo a lo que se exige como media, en pos de esa mejora continua que generalmente exigen. Yo pienso mucho en la parte privada, pero para la parte estatal obviamente también sirve, ¿no? No lo descarto, solo que por ahí es más difícil de implementar que en la gestión privada, esa, como le digo, mejora continua que piden las empresas. Por ejemplo, las grandes empresas lo que hacen año a año es implementar una nueva idea que no esté normada, pero que demuestre sustentabilidad y gestión en la empresa. El etiquetado ecológico es uno de ellos, por ejemplo. Pero hagan uso y abuso de todas las herramientas que digo. Melina, ¿me escuchan? Sí. Nosotros con Guada tenemos una duda en la actividad 5, que es en la parte de diagnóstico. En realidad no sabemos qué hacer con el diagnóstico, qué tenemos que poner, porque nosotros al principio pusimos que la empresa no tenía un sistema integrado de gestión, lo único, como un diagnóstico así principal, básico, claro. Pero después, ¿qué tenemos que hacer en la parte esa de todo el diagnóstico? Que esa es la actividad que nos falta, bueno, y el manual. Y si al no tener nada es muy difícil realizar un diagnóstico o en su defecto es muy sencillo, depende de cómo lo quieras ver. Si la empresa no tiene absolutamente nada, lo que pueden proponer es, al no tener diagnóstico, los pasos o las herramientas que implementarían ustedes y en qué paso, o sea, en qué orden, ¿no? Empezarían a implementarlas. Pero por ahí busquen un poquito más porque puede ser que la empresa constructora tenga algo, por lo menos lo que es seguridad, higiene y ambiente que regula la SRT, algo tiene que cumplir, mínimo una auditoría. Y después Eso empiecen a desarrollar. pero se desarrolla en forma de texto. Sí, escríbanlo. Otra cosa importantísima. A la hora de escribir, escríbanlo como texto, porque ustedes piensen que quien está del otro lado, por ahí no entiende nada, o puede pasar todo lo contrario, que entiende demasiado y les va a empezar a ajustar clavijas. Escríbanlo, no hagan un punteo, porque el punteo eso es para algo interno, pongámosle. Pero desarrollen, si quieren decir, el diagnóstico no tiene nada, o para hacer diagnóstico no hay de qué agarrarse, pongan un párrafo diciendo, la empresa constructora carece de herramientas de gestión, por ende, realizar el diagnóstico es difícil en estas condiciones, por lo tanto, se propone la realización de Más, yo tenía un profesor que a eso le decía piripiri, pero ¿Qué le pongámosle decía? un profesor mío decía, póngale piripiripi. Era Sí, como, póngale zaraza. sí.
Pero Bien, entonces eso es la actividad 5, eso es lo que se refiere al diagnóstico, está bien, ¿no? claro, el diagnóstico es decir, bueno, nosotros, que de ahí van a salir las fortalezas y debilidades, ¿no? Que ustedes van a hablar en el último trabajo. La empresa no tiene un estudio de impacto ambiental, en el caso de Diego. ¿Por qué no tiene estudio de impacto ambiental? Y no tiene porque no corresponde por ley. Yo lo haría entre ustedes como profesionales, y la verdad que creo que no me sirve, sin embargo, haría hincapié en tales situaciones, como era el caso de ellos, del retirar asbesto, sí son situaciones a las que hay que prestarle mayor atención porque estamos hablando de un residuo peligroso, que tiene que cumplir con cierta normativa. Entonces, en el caso de la gestión, lo que nosotros haríamos sería, se me ocurre, o qué haría yo, bueno, lo que yo haría sería implementar un sistema seguro de extracción de asbesto basado en la ley que lo regula. Y eso ustedes lo deben tener re claro, Diego, de seguridad e higiene, porque generalmente hacen una matriz o algo así, y esa matriz les sirve como diagnóstico para saber dónde tienen que prestar mayor atención en base al riesgo que se genera. No les voy a pedir eso, Sí, sí. porque el resto no tiene ese conocimiento de seguridad e higiene. Meli, yo Pero, hice algo, Facu. Facu, dime. Hicimos una tipo matriz poniendo si cumplía o no tal requisito como diagnóstico y le pusimos un porcentaje. Perfecto, Pero perfecto. quería Bueno, preguntar porque lo hicimos tipo matriz. está bien. Es una forma de hacerlo. Por ahí a la matriz tendrían que agregarle alguna explicación. Ajá, El bien. porcentaje que pusimos responde a tales cosas que tuvimos en Tantos cuenta. requisitos, bien, perfecto. Exacto. Listo. Entonces, piensen en ese tipo de cosas que les va a servir para el diagnóstico, ¿sí? En base, les digo, a las herramientas que vimos. Tiene ella, hace auditorías cada tanto, las últimas 2 auditorías, ¿qué dieron? La falla en las últimas 2 auditorías misma, es otra, fueron teniendo en cuenta las recomendaciones que se hicieron. Tiene un plan de gestión ambiental, tiene un sistema de gestión ambiental, el plan de qué año data, el sistema, cuándo fue la última actualización. Todo ese tipo de preguntas tienen que hacerse ustedes, que les va a servir para saber qué pueden mejorar dentro de la empresa. En el caso de Paula, que no tenían nada, bueno, ponen, la verdad que no se cuenta con ninguna herramienta de gestión en base a la legislación provincial, que es la que se debería cumplir, nosotros proponemos implementarlas en tal orden. Y si no lo dice la legislación provincial, usan los manuales del Ministerio de Ambiente y las guías del Ministerio de Ambiente, que también le van a servir como una herramienta de gestión para forzar que se realice esa gestión. ¿El resto tiene alguna otra duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Profesora, le quería hacer una consulta. Eh, todo esto que dijo al principio, ¿lo va a dejar por escrito en algún lugar? Porque yo entre tarde quizá hay cosas que me perdí un poco. No, lo estoy grabando, lo voy a subir cuando terminemos. Directamente lo escuchamos de acá. Bien. Bueno. Sí, sí. Si Ok. no, me preguntan. No, está bien, después escucharé la grabación desde el principio y estaré un poco más al tanto de qué es lo que pide para... No, y en la parte del manual, porque ahí dice de forma sencilla y conciso. Sí, háganlo. A ver, el manual es enorme. ¿Sí? Sí, Si yo les tengo que decir, desarrollen un manual de lo que tendría que hacer la empresa, no terminan más. Pero, o no lo leen nunca más.
Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que ustedes vean y digan, este capítulo me va a servir, este capítulo me va a servir y este también. Yo leo esos capítulos y desarrollo el manual en base a eso. Pero no pongan, por capítulo no pongan más de uno o dos párrafos. El manual tiene que ser como una síntesis de todo lo que vimos viendo nosotros. Y un resumen, por decirlo de alguna manera, de cómo debería funcionar la empresa dentro de la gestión ambiental. Piénsenlo de esta manera. Bueno, el estudio de impacto ambiental me dijo que los impactos mayores iban a estar en este punto, ¿sí? El plan de monitoreo ambiental, el plan de gestión ambiental, perdón, lo que hizo fue, además de la manera de minimizarlo planteada por el estudio de impacto ambiental, el plan hizo el control de esos puntos. Entonces, en el manual, ¿qué pondría yo? Pondría controlados, minimizados y reducidos. Minimizados y reducidos es muy similar, pero controlados y minimizados los impactos mayores planteados en el estudio de impacto ambiental y en el plan de gestión. Este manual propone que se realice una mejora en tal punto, ¿sí? Generalmente pasa mucho con el arbolado. El estudio de impacto ambiental lo que va a hacer es tratar de tirarme abajo el impacto sobre el arbolado o sobre la vegetación, generalmente. Mi plan de monitoreo y las mejoras propuestas para reducir ese impacto lo que van a decir es, bueno, nosotros vamos a poner tales arbolitos en tales lugares que van a ser especies nativas y bla, bla, bla. Y ahí queda todo cerrado de manera legal, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y en el manual qué pondría yo? Y en el manual desarrollaría un poquito más como, bueno, dada la vegetación que se propone implementar para minimizar el impacto, en el manual se dice cómo debe podarse esos arbustos, cómo debe tratarse esa capa que podríamos haber puesto de pasto, por ejemplo. Ese tipo de cosas tienen que ir en el manual. ¿Qué más? Yo leería el capítulo de legislación para ver que no se nos esté escapando algo y haría un comentario sobre la legislación que corresponde a este manual, es tratada en el estudio de impacto ambiental, en tal capítulo, que ya lo mencionamos. Pueden hacer una referencia a otro documento visto previamente. A lo sumo, lo que pueden poner es: recomienda la lectura del boletín oficial de la provincia, de la ciudad, donde sea que esté el proyecto, a fines de saber si es que cambia o no la legislación, porque en esta última semana ya cambió la legislación provincial de industria 2 veces. Entonces, ustedes lo que tienen que poner en el manual es eso. Bueno, la legislación al momento de realizado, de iniciado y puesto en marcha el proyecto está bien. Sin embargo, recomendamos que se lea para saber que no haya habido cambios. Y si hay cambios, ¿cómo adecuarían ustedes? Si bien la legislación generalmente no es retroactiva, lo que pasa mucho en ciudad y en provincia es lo siguiente. Como la mayoría de las empresas, hablando en criollo, evitan cumplir con la ley y con las resoluciones, más con lo que es ambiente, nunca tienen en regla todo, siempre les hace falta algo. No tienen certificado de aptitud ambiental, no tienen permiso de vuelco, no tienen permiso de explotación, no tienen la inscripción en LEGA, que no me acuerdo las palabras, pero era el registro de emisiones gaseosas. Entonces, al faltar algo de eso, si cambia la resolución, ¿qué es lo que hacen APDS y APRA? Te dicen, vos no lo tenés, entonces tenés que empezarlo de nuevo. Y así
se hace como un sinfín toda esta historia de que la industria cumpla. En el manual pueden poner eso. Dado que pueden existir cambios en la legislación, ¿cómo trataríamos nosotros? Eso después de leer el capítulo de legislación, ¿no? ¿Cómo trataríamos nosotros o lo que se propone para que la empresa se adecue en el caso de que cambie la legislación con respecto a los certificados, por ejemplo, de las inscripciones que todavía no se cumplieron, no se cumplimentaron en el momento de escrito el manual? Por ejemplo, no tiene permiso de vuelco, ¿sí? O el permiso de vuelco está en trámite. Te cambia la legislación. ¿Qué te va a decir ADA? Porque lo hace. Vos no tenés permiso de vuelco, tenés que empezar todo de nuevo. En el manual, ¿qué pondría yo? Lo que pondría es, se va a recopilar toda la información presentada hasta el momento, se va a llamar a la persona que estaba haciendo el permiso de vuelco y se le va a dar todo para que comience de nuevo, porque es así, no hay otra. Si no lo empezamos de nuevo, te clausuran. Pero esos serían los pasos a seguir. ¿Se entiende un poco para qué serviría el manual? ¿Cuál es la idea de implementarlo? Si bien nosotros, como les digo, ya diga. Le consulto yo, profesora, a ver si entendí bien. En el manual pondría una descripción de, bueno, un resumen de lo que puse en el capítulo, en base a lo que está mal, o sea, nombrando lo que está mal, lo que uno recomendaría como para mejorar, es eso, de capítulo a capítulo. Una breve síntesis. Lo podés hacer capítulo a capítulo, sí, y en el caso de esto que les decía, en el caso de que vos sepas que hay algo que puede llegar a ser dinámico, ¿cómo implementarías esos cambios que pueden llegar a ser dinámicos? O recomendaciones, se me ocurre. Bueno, el sistema de gestión ambiental es susceptible de ser modificado a diferencia del estudio de impacto ambiental, por ejemplo. O de los programas de gestión. ¿Cada cuánto me conviene a mí cambiar un sistema de gestión ambiental? Y depende de la empresa. Pero podemos decir, bueno, lo recomendable es hacerlo cada 2 años, después de la auditoría, si es que la auditoría es una recomendación nueva, si es que cambió una ISO, si es que cambió una IRAM con la que nosotros cumplimos, si es que cambió la legislación ambiental con la que nosotros también estamos cumpliendo, se recomienda hacer una revisión del sistema de gestión ambiental. ¿Cómo haría esa revisión? Y llamar a todos los involucrados, pedirles cuáles son las recomendaciones que hacen, y todos los involucrados es todos, ¿no? De gerente, contador, seguridad e higiene, ambiente, asesores externos que pueden llegar a tener para que les haga o no alguna tarea. Algunas empresas tienen un estudio de abogados que los asesoran ambiente, otras empresas tienen una consultora que los asesora en ambiente, un laboratorio que los asesora en ambiente. Llamamos a todos los involucrados y les pedimos una recomendación, o qué es lo que ellos ven que no está bien hecho, creen o piensan que no está bien hecho, y cómo lo harían. Y en base a eso, lo analizamos nosotros internamente dentro de la empresa y se hace un nuevo sistema de gestión ambiental. Pero para eso usen cada capítulo del manual. Si yo tengo que decir, me cambia la legislación, tengo que adecuarme a la legislación nueva y lo voy a poner en el capítulo 1 de legislación manual. Tengo que cambiar mi sistema de gestión ambiental, bueno, lo pongo en ese capítulo. Bien. Bueno. Generalmente los manuales dentro de las empresas, son muy pocas las empresas que lo implementan. La mayoría de las que lo hacen son las multinacionales, porque hay alguna inversión muy grande que lo exige. Cuando hablo de multinacionales estoy hablando de minería, petróleo, alguna que otra petroquímica y Lo que pasa, tal profesora, vez la también industria que del eso acero. está directamente relacionado con el daño que generan al medio ambiente. Por eso es que también lo tienen Sí, con ese obvio. control, ¿o no?
No es lo mismo la incidencia que Obvio, tiene una sí, petrolera, pero una minera, con una empresa común que está en un... ¿No? por eso les dije háganlo de manera sencilla. Pero para que ustedes sepan cómo es la elaboración de un manual o qué debería estar en un manual, es bueno que hagan la práctica. No les voy a abrir un manual de ¿Qué es, 200 profesora? hojas. ¿Cómo se ¿Cómo? llama? El manual de gestión ambiental vamos a ponerle. Manual de gestión ambiental. No les voy a pedir eso, obviamente, pero sí que vean la elaboración que hay por detrás o cómo es elaborar un manual por detrás. Cosa de que si algún día tienen que armar uno, agarren uno de referencia y digan, bueno, va por este lado. Pero ¿qué pasa? Como les decía, este tipo de herramientas las pide generalmente, no es que las multinacionales las hacen porque son bonitos y dicen vamos a disminuir nuestro impacto en el ambiente, y no. Lo hacen porque se lo pide generalmente el inversor. Y el inversor de este tipo de proyectos suele ser el BID, suele ser algún grupo de bancos, algún fondo internacional que exige que se cumpla con todas las de la ley, porque de esa manera no los pueden agarrar por ningún lado. No es porque dicen, tenemos que gestionar el ambiente de manera correcta. Por eso es más difícil que lo tenga una empresa más chica también. Pero puede llegar a ser una buena herramienta. Además, piénsenlo de esta manera. Muchas veces ustedes van a llegar a trabajar en una empresa de la que no van a tener idea de absolutamente nada, pero si agarran todos los documentos y todos los registros, y yo empezaría por el manual, van a entender mucho más. Y van a saber cómo se llegó hasta el manual y les va a cerrar cuál es la lógica de la empresa. Digo, van a tener que agarrarse. Entonces es algo que les va a servir cuando ustedes empiecen en algún lugar nuevo. Escucho si hay alguna otra duda o consulta. ¿Me está faltando algún grupo por acá? Sí, creo que me falta un grupo. Profesora, esto ya va directamente para presentárselo la semana que viene, ¿no? Manual, si en el caso que Lo que tengamos les alguna decía a los duda. chicos es, pueden presentar hasta el lunes a ver si hay que hacer alguna corrección o ajustarlo. Cosa de que yo el lunes a la noche les entregue corregido y ustedes en todo caso el martes ven qué es lo que hay que cambiar. Y la idea de la presentación final, Diego, para que no te tengas que comer media hora de video, es que presenten de manera sencilla, 15 minutos máximo, el proyecto, para darme a mí una idea de qué es el proyecto, dónde queda, etcétera, etcétera, las herramientas de gestión que ustedes fueron viendo a lo largo de la cursada, si las implementaban o no las implementaban, cómo las implementaban, y hacer mucho hincapié en las fortalezas del proyecto, que es lo que ustedes consideran que se hace bien dentro de la gestión ambiental, las debilidades del proyecto con las que ustedes no están de acuerdo y cómo implementarían los cambios para que esas debilidades dejen de ser. Con lo que les dije, valor agregado, que puede ser de cumplimiento legal o puede ser alguna herramienta que no está legislada, pero que sí sirve para la gestión ambiental. Perfecto. Muy claro. Lo ideal es entre 7 y 10 minutos, como les decía, tipo presentación de congreso, pero nos podemos extender un chiquitín más. Se me ocurre que ahora que podemos hacer, al final de todas las presentaciones,
una especie de 5 minutos de preguntas entre compañeros. Eso los va a obligar a Yo ser no creo muy que haga buenos. falta, igual porque más o menos tenemos todo claro. 1, 2 preguntas no le va a hacer mal a nadie. Ese sería el valor agregado. Claro. Agregado por mí, para ustedes. Claro. No hay problema. No, sirve muchísimo. Yo les voy a contar algo. La primera vez que hice una presentación en un congreso cuando era estudiante, tenía un miedo tremendo. Y era un congreso internacional, había gente muy, muy grosa. Y yo era estudiante. Juro que me bombardearon a preguntas cuando terminó la presentación. Yo creo que estuvimos como media hora de preguntas hasta que los moderadores dijeron, basta, por favor, ya no más preguntas. Pero fue una experiencia increíble porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno despierta el interés en el interlocutor, de manera que te sigan preguntando sobre cosas que por ahí vos no tocaste, no profundizaste o consideraste que no era necesario hablarlas, es lo mejor que te puede pasar, porque eso te hace hablar sobre algo que vos conoces. Y no hay que tener miedo porque ustedes estuvieron trabajando en todo esto, tienen cancha, tienen experiencia, entonces por ahí el proyecto de Eliana es muy bueno en su programa de gestión ambiental, y Diego dice, che, ¿cómo hiciste para armar ese programa de gestión ambiental? Está bárbaro. ¿Qué puede pasar? Pasa generalmente mucho en los congresos, en las presentaciones, en los cursos, etcétera. Así que como experiencia les va a servir. Inclusive si se tienen que parar dentro de un... que les va a tocar también, porque dentro de la gestión ambiental se hace mucho eso, presentaciones a la parte de contable, la gerencia y etcétera, 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 que no entienden nada de gestión ambiental, solo le importan los números y que el proyecto salga rápido. Entonces ustedes, como les decía, tienen que venderse de esa manera para que les queden claro que tienen que cumplir con la ley, que el proyecto va a salir rápido, que no les va a salir tan barato como ellos quieren, pero que lo tienen que hacer. Y también los van a bombardear a preguntas. Así que afuera ese miedo. Y pregúntense. O pregunten alguna otra duda, algo más que quieran saber, que no entienden, no me pregunten si tienen que entregar los dos. Aparte yo lo hablé 1000 veces con Guada. No me dijo nada aquella otra. Caminamos todos los días a las 6 de la mañana, no me dice nada. Sí, a ver, en este punto no importa, si entregan uno, entregan los dos, yo voy a ver el primero que me aparece en el campus y voy a corregir ese. No, igual ya lo entregué, por las dudas. Perfecto. Pero nos falta esas dos actividades, las 5, que era lo del diagnóstico, y bueno, el manual. Bueno, pónganse con eso y usen la creatividad para la presentación del... Bien, del miércoles. Tampoco una cosa que digan, no les pido que, nada, que tengan un mínimo, pero sí la manera en la que a ustedes les resulte más cómodo explicar lo que hicieron. Eso es lo que quiero que encuentren. Porque a esta altura de la cursada y de la carrera, ustedes tienen que saber cuál es la fortaleza que tienen para explicar las cosas. Si es mediante gráficos, si es hablando, si es con algún videíto armado, lo que se les ocurra. Les doy libertad de elección en ese sentido. Bueno, cualquier cosa preguntamos en el grupo. Bueno. ¿La presentación es el miércoles que viene, profesora? Sí, señor, vamos a empezar a las 6, como para no terminar muy tarde, dado el hecho de que muchos de tus compañeros tienen familia.
Y la idea no es que sean las 9, 10 de la noche y sigamos presentando esto. Pero somos poquitos grupos. ¿Cuántos grupos son? Creo que 4 o 5. Me está faltando, no, Facu, 4 somos. ¿no me está faltando uno? 1, 2, 3. Ezequiel y Miguel. Y Miguel, me No sé estaba qué. faltando uno Vive, más, yo sabía. vive. Hasta la actividad 3 o 4 vivieron, pero ellos siempre Bien, reviven. bien por eso. Reviven siempre. Entonces, pero principalmente Miguel. Miguel siempre es como el último, dice, de acá estoy. Sí, cae siempre parado, bien parado, como los gatos. Así que Ezequiel la pilotea un poco más, ¿viste? Trata de decir presente, Sí. pero yo creo que en algún momento me van a decir, profe, ¿puedo presentar? Pero pará, ¿saben que tienen que ahora el miércoles? Que antes del lunes tienen que presentar las cosas. En el grupo no vi nada y en el campus tampoco, Bueno, pero algo me dice que van a aparecer martes a la noche o miércoles a la Bueno. mañana. bueno, después, sí, no sé, a mí a las 6 igual, digo, a mí se me recomplica a las 6, pero bueno, como para ir escuchando a los chicos. Pero bueno, no sé De el resto última, de los... decídanlo ustedes si quieren en el grupo, Bueno, qué es lo que les no sé, conviene. Diego, vos que trabajás, ¿Cómo? Claro, por Eh, eso lo digo. presente. Sí, no, yo seguramente quizá me incorpore 6:30, quizá, Bueno, como muy se me ocurre que tarde. podemos hacer una cosa. Empezar a Facundo las no sé también. 7 y que Yo no iba a se decir eso a las 7 extienda porque más allá de las 7:30 a 8. Si bien si ponemos 15 minutos por grupo no debería tardar más de 1 hora y pico, ustedes saben que siempre se termina estirando, así que de última pongamos 1 hora límite. Bueno, Yo me 17 quedaría horas. hasta cualquier hora, pero entiendo que vuelve de trabajar a las 6, 6:30 y no está en su casa todo el día, es agotador. Y para quien está en su casa todo el día y tiene que también ocuparse de una familia, es agotador. Entonces, se me ocurre que ese rango horario podemos usarlo para el bien común. A las 7, entonces, Perfecto. sí, a las 7 bueno, me parece. cualquier Profe, cosa no me manden mail, porque yo estoy trabajando mucho en la calle últimamente. Mándenme mensaje por el WhatsApp y lo veo cuando les contesto cuando paro un rato. Bueno, profe, una última consulta. Con Sebastián debemos 2 TP. ¿Eso se lo podemos entregar, no sé, a más tardar mañana? Sí, hasta el lunes hay... Ah, no, pará. Entréguenme, sí, hasta mañana. Hasta el anteúltimo y el último, que es el manual, tienen hasta el lunes. Así yo ya me pongo a corregir y libero. A ver, si mal no Libero entendí, a nosotros nos falta 6 y 7. Bueno, El entreguen el 7 es el 6 lo manual. más pronto posible y el 7 hasta el lunes. Ok, bien, bueno. Bueno, perfecto. gente, nos Bueno, muchas vemos gracias. Nos miércoles estamos que viendo viene a las 7. Listo. Bueno, a las 7. Sí, gracias. chao, Chao, que les vaya bien. chao. Chau. Chao.